la autoridad de los padres fue quitada, ¿sí o no? Nos llaman al PANI, les dan un teléfono y los huilas son carguísimas hoy para manejar los teléfonos o mandar un correo o mandar un mensaje, un WhatsApp o un Facebook. Ni cuenta nos dimos cuando está la autoridad en la puerta de la casa. La autoridad de los profesores no existe, está nula. La de los maestros también. Y los maestros de verdad ya no les importa educar o no a los huilas, porque si el huila se pone rebelde es mejor ni regañarlo, hermano, porque usted va a estar cuidando calenturas ajenas. Lo llevan, lo demandan, se puede quedar sin trabajo. Hermanos, la educación de nuestros hijos está a la libre, porque este matrimonio, esta familia, hermano, está siendo atacada violentamente y la iglesia está formada por familias. Alguien tiene que levantarse, hermanos, y defender la familia como Dios la hizo, porque es una institución creada por Dios. Nace en el corazón de Dios. El hombre no inventa la familia, el hombre no inventa el matrimonio. Nace en el corazón de Dios y por ende la degradación de la humanidad es cada vez más notoria. Se nota, hermanos, en la ola de asaltos que hay en Costa Rica. Yo fui a Puerto Rico en el año 95 y cuando llegué, una de las cosas que le contaba a Lili era: mi amor, todo el día las noticias son solo muertes, muertes, asaltos, robos, muertes, muertes. Hermanos, hoy Costa Rica ese es el pan diario de cada día. ¿Cuántos muertos hay por día? Hoy la palabra sicario llegó a Costa Rica para quedarse. Hoy ponen a muchachillos porque no los meten a la cárcel, sino que les dan penas menores, hermanos. Y las leyes de Costa Rica alcahuetean y alcahuetean, y cada vez hay más maleantes en la calle, y cada vez paso uno más encerrado y con miedo en la casa. Hoy la vida del ser humano está devaluada en Costa Rica, y por 20,000 colones montan un piedrerillo, sale una moto y pasa volando plomo, que a veces hasta para el techo tira, pero no saben ni disparar. O sea, antes para matar a alguien eran millones. Ahora, la vida de un ser humano no vale nada. Un vecino manda a matar por cualquier cosa, hermanos. Y la gente va a matar por unas cuantas piedras para quemar el día. Hay violencia contra la familia, hay violencia contra la iglesia, hay violencia contra las entidades cristianas, hermanos. Estamos viviendo esos tiempos cada vez más fuertes que Jesús dice: hay violencia, estamos sufriendo violencia, y por eso necesitamos gente igual de violentos. Espiritualmente hablando, Pablo decía que él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, hermano, riguroso, celoso, perseguidor de la iglesia. El hombre era ceñido, dice, y ahora soy el doble en Cristo. Cuando Saulo de Tarso se convierte en evangelio y se le aparece Cristo camino a Damasco, Saulo fue a pedir, iba a hacer sus negocios, y le fue a los principales sacerdotes a pedirle cartas, por si aparecía alguien de este creer, de esta fe, si se encontraba un cristiano de camino, meterlo a la cárcel. Vea qué seguido que era Pablo, para aprovechar los viáticos. Si el enemigo está atacando a la iglesia violentamente, hermanos, nosotros tenemos que ser más astutos que los hijos de las tinieblas y dejar de tanta pasividad. Hay una pasividad tan rara en los cristianos, hermanos, que estamos considerando que ser cristianos es venir a la iglesia, eso es todo, y a veces ni venimos. Aquí hay gente que se congrega cada mes. Y estoy seguro que si usted le dice que si es miembro de alguna iglesia, dice que sí. Y si usted le pregunta que cuál iglesia, dice que son miembros de esta iglesia. Y yo hago machalá. No son miembros. Porque ser miembro, hermanos, es diferente. Es tener un compromiso, hermanos. Es trabajar hombro a hombro en la iglesia y aportar y ver qué pasa y qué se necesita. Y también en qué se puede trabajar, hermano y hermana. Porque si no, somos de la gente que califica como pasivos. En un mundo donde en este momento la iglesia es atacada violentamente, nosotros estamos siendo pasivos. Nuestras bases cristianas están siendo atacadas violentamente. Lo segundo, la Biblia dice que seamos violentos y valientes. Amén.
ante este panorama tan en contra de la iglesia, hermanos, requiere urgentemente dejar la pasividad y ser más valiente y comprometido con el reino de Dios. Josué 1:6 al 8, cuando Moisés muere, Dios le promete a Josué, cuando lo llama liderazgo de Israel, porque Dios siempre nos da el respaldo. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y después le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, va de nuevo, esfuérzate, y ahora no digo valiente, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, de la palabra, no te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado en todo lo que haga? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga sus vidas, su trabajo, su familia, la crianza, sus hijos? No se aparte de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vean los consejos que le da a Josué para tomar el liderazgo en aquel tiempo en el desierto. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 2 veces se lo dice en este 3 versículos. La predicación de la palabra, hermanos, es algo que se debe de tomar y volver a tomar y retomar y hacerlo en todo tiempo. Póngame atención a eso. La iglesia tiene que volver a hablar de Cristo, dentro y fuera de tiempo, como dice la Biblia, a sombra de evangelista, en el trabajo, en las calles, en los buses, en los parques, en los hospitales, en algunos lugares en voz alta, en otros en voz baja, a través de tratados, a través de mensajes, ahora que hay Facebook, ahora que hay redes sociales. Pero la iglesia debe ser valiente y dejar la pasividad y dejar de tener miedo a si me rechazan, porque ese me rechazan debe estar puesto por ¿y si alguien nos recibe? Para ganar más almas para el reino de los cielos. El diablo nos está ganando la partida, él entra violentamente, nos intimida, nos quitan cosas que tenemos a favor y nosotros tenemos miedo de hablar la palabra de Dios, hermanos. Es necesario que la iglesia sea más violenta. Y como decía Cristo, fuércelos a entrar. No es que maltrate a nadie. Hay un parqueo en Alajuela, bonito, es barato, está bajo sombra, está en el centro de Alajuela. Y cuando usted sale de ese parqueo, hermanos, le dan un papelito con un mensaje bíblico, así. Él tiene que invertir, recortarlo, y un conflicto. Y un conflicto. Y son católicos, porque yo conozco el gobierno. Como decía Marino, y los que antes veíamos muertos nos están ganando. ¿Qué está pasando con la iglesia cristiana en Costa Rica, hermano? Porque no puedo hablar del mundo, seguramente en todo el mundo. La prioridad de nosotros no es ni comer ni trabajar. La prioridad del Hijo de Dios, aprovechando el trabajo, aprovechando el estudio, porque donde quiera que usted esté, Dios lo tiene con un propósito. Y hay un himno que hace tiempo decía: brilla en el sitio donde estés. Jesucristo nunca se salió del camino para hablar la palabra. Dice que yendo por el camino, así dice la Biblia, yendo por el camino, predicaba la palabra. Yendo por el camino, sanaba a la gente que le salía y liberaba demonios. Yendo por el camino, él no se salía. Él no tenía que organizar campañas evangelísticas, no que esté en contra. Él, en su vida cotidiana, hacía el trabajo del Padre. Aproveche el trabajo. Aproveche el rato que está en el e-bike haciendo fila o en el bus. Consígase unos trataditos. La iglesia va a preocuparse a partir de este mes de tener una buena clase de tratado. Incluso estuve viendo un lugar donde si los confeccionamos se los imprimen a uno a color, como 500 boletas, pero a colores, como 20,000 colores, pero 500. Entonces podemos poner un mensaje con la dirección de la iglesia y todo, que es importante. Hermanos, aprovechemos el tiempo, hay que ser violento, porque violentamente nos están quitando a nuestros niños. Cuando entran a la universidad, un gran porcentaje de jóvenes cristianos están desertando.
Cuando se encuentran y son enfrentados hacia filosofías huecas, filosofías meramente humanas, filosofía en realidad, donde sin explicar totalmente la creación y la evolución y un montón de cosas, prefieren eso, les llama más la atención que pagar el precio como un discípulo de Cristo. La gente ya no quiere tomar su cruz cada día, hermanos. Si nosotros mismos estamos siendo pasivos, hermanos, ¿cómo vamos a ganar el mundo para Cristo? El reino de los cielos, el reino de Dios está siendo violentamente atacado, hermanos. Y se requiere valentía para ser violento. Valentía, hermanos, porque hay que empezar a trabajar. Los creyentes deben ser más decididos, más comprometidos con Dios y con la obra. Porque estamos viviendo una generación que entre menos compromiso tenga, mejor. No queremos involucrarnos en el trabajo de la iglesia y por lo tanto este trabajo se recarga en pocas personas, por las cuales yo doy muchas gracias, que aquí hay personas que se echan al hombro lo que haya que echarse y dicen para las que sean. Pero entre más seamos, más gente podemos alcanzar para el reino de los cielos. Y eso es dejarse de mucho pretexto. Cuando nosotros le servíamos al Señor en Nilo y los Valles, llevábamos a Melisita cargada más de 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros a la iglesia, y así nos veníamos. No hay que tener carro para venir a la iglesia. Hoy en día todo el mundo es con carro o nada. Nadie quiere meterse a Maestros Escuela Dominical, a Ujier, a trabajar. ¿En qué estamos, pastor? No, hermano, la gente como que a la fuerza. La gente no quiere compromiso. Estamos en una generación sin compromiso, hermanos. Parece estar la hermana aquí. Ayer le dijo a la hermana, está faltando. Me dice, es que he estado enferma y cansada. Y le digo, ¿ha dejado de ir a trabajar esta semana? No, no puedo. Muchachito guardados. La mayoría de gente no deja ir a trabajar porque amaneció muy bien. No puedo. No le puedo dar lugar al diablo, dijo el jefe. Pero la iglesia sí, si estornudo, hermano, ya dejo de ir. Mañana me levanto al trabajo que está estornudando y echo leña, pero a la iglesia no puedo ir. Con ese tipo de compromiso, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Necesitamos gente más violenta. Yo he llegado aquí a predicar, hermanos, y de un momento a otro salgo, suspendo y apenas llego a vomitar ahí. Con el virus, con todo. Un día estuve a predicar y me dolían los riñones que no me podía ni levantar. Y la gente le dice a uno, no predique. Pero cuando está predicando aquí como que se le alivia todo, aunque sea por ese ratito. Hermano, usted necesita esfuerzo y valentía y violencia. Toda su familia es salva ya. Usted requiere violencia. Necesita un compromiso con Dios. Necesita que Dios confíe en usted y que usted sea fiel en lo poco y Dios lo va a poner en lo mucho. Y vamos a ver a nuestra familia aquí para la gloria de Dios. ¿Nadie dijo amén? Amén. Personas muy valiosas en la iglesia que echan para adelante, hermanos, aunque estén cansados, aunque estén enfermos. Y agradecemos su compromiso, hermanos. Pero necesitamos que esto se vuelva viral, contagioso. Se requiere gente con compromiso, con valentía y violencia, hermanos, que ponga las cosas de Dios en primer lugar. Amén. Lo tercero que habla aquí Cristo es: oigan los que tienen oídos. Y pareciera como muy redundante, ¿verdad? Muy lógico. Pero Cristo dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Él está hablando del reino de los cielos que sufre violencia, que solo los violentos lo arrebatan. Y dicen, la gente tiene oídos pero no oye, no está escuchando. Y la Biblia dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová. No podemos, predicamos un día de estos, hacer cambios en nuestras vidas si no oímos atentamente. Si usted está saliendo y entrando, orinándose, parece una chicharra ahora que están de modas, con la vejiga floja, usted no puede poner atención, hermanos. Y es importante poner atención. Y cuando lee la Biblia, ojalá sacar un momento en que esté en paz, hermanos, en el almuerzo, que nadie le interrumpa, no sé.
Santiago decía en el capítulo 1 que no podemos oír si no lo hacemos atentamente. Y entonces Santiago dice, limpiémonos de toda inmundicia. Y se acuerda que estaba hablando de toda cera en los oídos, que la palabra inmundicia era cera en los oídos, que la gente no puede oír porque tiene un taco de cera en los oídos, hermanos, que no lo deja ir. Y hay un montón de gente, hermanos, que no oye, porque todo es pecado y cochinadas, y viendo lo que no tiene que ver, para lo cual sí saca tiempo, para lo cual no hay cansancio, pero para las cosas de Dios vengo inválido e incapacitado. Si ni siquiera podemos oír por el taco de cera que tenemos, hablando de inmundicia y de mundo y de pecado, a lo cual se dedicamos la mayoría de nuestro tiempo y fuerza, llegamos a la iglesia y al Señor inválidos, hermanos, y con una anemia espiritual increíble. Por eso dice, primero limpies el taco. Y Cristo está hablando, dice, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Necesitamos gente violenta y valiente, porque el reino de los cielos así está siendo atacado. El diablo le está entrando con todo en contra de la iglesia. Y usted sabe que en su casa usted ha pasado grandes problemas, hermanos, porque el diablo le ha entrado violentamente. El diablo no lo anda perdonando. Yo le contaba que una vez me agarré con un huililla y cuando lo prenso aquí para desbaratarme, y me dio una lástima. ¡Qué idiota más grande! Me dio una lástima, Alan, y lo solté. Oiga, me agarró ese huililla y no tuvo compasión de mí. El diablo no está teniendo compasión de usted. ¿Usted cree que el diablo ve que su matrimonio se va a divorciar y más bien termina de apretar, hermanos, y de voltearlo? Usted y yo parecemos que estamos jugando cristianos de casita. Y esto no es un juego, el diablo no está jugando. El diablo nos está atacando, hermanos, y recuerde que él vino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere usted? Que llegue a la etapa 3, donde destruya todo lo que a usted le ha costado. Alguien tiene que levantarse en esta mañana y en esta tarde y decir, yo voy a ser más violento, y eso se necesita valentía, y voy a tener que estar más temprano o más tarde, pero voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a congregarme más. Es cansado, pero lo vamos a hacer, hermanos, porque el tiempo se está agotando. ¿Cuántos alaban a Dios? Si no oímos, no podemos tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y si no tenemos fe porque no estamos oyendo, y Cristo dice que el que tiene oídos para oír, que oiga, no vamos a agradar a Dios, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no oye porque tiene inmundicia y pecado, y no se limpia esa inmundicia, como dice Santiago, no va a oír la palabra de Dios, no va a recibir fe, y si no recibe fe, no puede agradar a Dios. Amén. Así que la actitud con la que venimos a oír el mensaje de la palabra es la que va a hacer provechosas nuestras vidas. Cuarto, Cristo dice, el que tenga oídos para oír, oiga, esto está violento, esto está duro, y usted va a seguir así de pasivo. Cristo dice que somos una iglesia inmadura como niños. Todo el tiempo luchamos con gente incompleta, nunca está completa, no madura. En la iglesia, perdón, en la Biblia, la palabra maduro es gente también que se traduce como completo o perfecto, que es la misma palabra teleios, completo, maduro. Gente inmadura estamos tratando en la iglesia. Todo el tiempo luchamos con gente incompleta, inmadura, que no quiere aprender de qué se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de llegar a madurar de tal forma que colocamos las cosas en la casilla que tiene que estar. Las unidades en la casilla de las unidades, las decenas en la casita de las decenas, y las centenas en la casa de las centenas. Y le damos el valor a cada cosa que debe tener, y no le damos más valor del que debe tener, sino nos ubicamos. Una persona madura es una persona ubicada. Y Cristo dice que la gente en la iglesia es incompleta, y lo compara a los muchachos de las plazas. Les tocamos música y no bailaron. Les endechamos y no lloran. Es una generación a la que no se le queda bien. Estamos pastoreando una generación que lo único que viene es a criticar, y si se hace la iglesia y se pinta de beige, es muy claro, y si la pintamos de verde oscuro, es que es muy oscura. Y si predicamos de esto, estuvo muy dura, y si predicamos de esto otro, estuvo muy suave. Nunca se le queda bien a nadie.
Cuando aquí se escogió este piso, solo fui con la reina, no le pedí a nadie opinión. ¿Qué color quiere? No me importa su opinión. ¿Sabe por qué? Porque uno va a decir gris, el otro dice negro, el otro dice verde, el otro... Entonces nunca compramos nada y lo que hacemos es dejarlo en ocre. Y vamos a tener problemas porque unos quieren ocre rojo, ocre verde, ocre gris. Eso es lo que estamos pasando con la iglesia. Cuando usted se interna en un hospital de la Caja, ¿sabe qué es lo que le dan de comida? Lo que hay. ¿Estamos bien? No hay derecho a escoger, ¿verdad? Cuando usted se interna en la clínica bíblica, e incluso con el IMSS, en la clínica católica, y todavía en el hospital del trauma lo hacen, le pasan un menú, le pasan un menú para el que quiere. Y le dice, ¿qué quiere? Para la noche, pollo de stroganoff, en salsa húngara, con salsa de... Pero en el hospital no. Aquí a veces uno se ve tentado a poner ahí un menú. ¿De qué quiere predicar? 1 si quiere que huele en cincha, 2 si quiere cofal fuerte, 3 si quiere pomada, pañalito o crema de rosas. ¿Qué es lo que quiere para hoy? O mandar por internet y decir de qué se va a predicar de una vez para que escojan si vienen o no. Cristo dice que estamos siendo una iglesia inmadura en tiempos de que el reino de los cielos sufre violencia y tenemos que ser violentos y valientes. Nosotros nunca nos conformamos ni le quedamos bien a todo el mundo. Hay gente que con cierto tiempo de estar en el Señor deberían ser maestros y sin embargo se resienten por todo en la iglesia. Falta ese hincha. Y llegamos a ese quinto punto que dice, nunca, el quinto punto dice, una iglesia a la que no se le queda bien. Una iglesia a la que no se le queda bien. Pasamos criticando todo lo que pasa, alegamos para que se haga algo y si lo hacemos no era de esa manera. Es que ese es el problema también. Estamos como la manga y decimos, yo creí que iba a salir y iba a poner el dedo sobre la llaga. ¿Qué? Para eso que hizo mejor no hubiera hecho nada. Todo el tiempo pidiendo que hagamos algo y cuando lo hagamos no llenó sus expectativas cuando lo hacemos. Entonces criticamos y criticamos, pero no trabajamos. Mira como esas sillas tan feas. ¿Quién puso esas telas tan feas? Pero fue solo para ayer, hermano. Esta semana se quita, no sea tan incómodo. Y hay gente incómoda. Hay gente que no ha podido recibir el mensaje por esas telas. ¿Qué es? Que te las pusimos encima. La mayoría se rieron porque tengo razón, ¿verdad? Si nos involucráramos en el trabajo de la iglesia, veríamos que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Y por eso repito algo que hace muchos años digo, solamente los que sirven en la obra del Señor tienen derecho a equivocarse. Porque están aquí. Desde afuera es muy fácil criticar, ¿verdad? Desde afuera todos somos entrenadores y técnicos. ¿Y por qué hizo ese cambio? ¿Y por qué no lo hizo? Pero no es lo mismo el que tiene la responsabilidad y está ahí adentro y se le está ahogando como un vaquero. Como decía el hermano Eduard en un saludo, el finado decía una vez, dígale a, no me acuerdo el nombre de la chiquilla, que aquí su papá se lo está ahogando como un vikingo, decía, como un vikingo, ni siquiera como un papel, cruzando un puente de un palo en un río vivo arrastrado del pobre después de la quimioterapia. Dígale a tal, Cristina, yo no me acuerdo la mayor. ¿Ah? Cristina, dígale a Cristina Charo que su papá se lo está ahogando como un vikingo. Nos estamos ahogando como un vikingo, hermano, la gente no entiende. Yo aquí pastoreo una iglesia y también soy padre de familia y abuelo y también tengo que proveer para mi familia y quedar bien. Y a nadie se le queda bien. Les tocamos música, no bailan. Les echamos y no lloran. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la iglesia violenta que necesitamos hoy en día. Ni violenta ni valiente, hermanos. Pasamos criticando y criticando y entramos a juzgar a los demás y por ende entramos en pecado. Y eso también mina la iglesia. Estamos tocando flauta y no bailan y los echamos y no lloran. Iglesia madure.
ante un diablo violento y un enemigo violento, nosotros seguimos chupando dedo y babeando. Sexto, siempre se va a encontrar algo malo, porque no es una iglesia perfecta, porque el pastor es un ser humano, porque los hermanos que sirven son seres humanos, y por lo tanto siempre vamos a encontrar algo malo. ¿Aló? Y aquí es donde tiene que ver lo que decía antes. Jesucristo está rajando con Juan Bautista. Habla que no hay ninguno como él. De los profetas, si usted salió de un profeta, la pegó, ese era un profeta. Es más, el mayor de los profetas. Sin embargo, dice, a Juan el Bautista se le criticaba porque no comía. ¿Y qué decía la gente? Tiene demonio. Estamos bien. Entonces, ¿qué necesitan? Alguien que coma para que no tenga demonio. Y yo como y bebo y dicen que soy un comelón y un borracho porque como y bebo. Entonces, ¿en qué quedamos? Y como decía Huila, y de ahí. Eso es lo que podemos llamar gente con un espíritu de contradicción, hermano. Cualquier cosa que se sugiera no les va a gustar, porque a todo le encuentran fallas. Yo creo que hay gente que si va al cielo va a estar descontenta porque así no era como se lo imaginaba. Entonces todo lo que vi en la película de Cantinflas, que el diablo con el diablo. ¿Ya? Así no era. O un día con el diablo, no me acuerdo. Hay gente que va a llegar al cielo. Es más, yo no sé si van a llegar al cielo. También esto ya hay que ponerle en duda. Porque hasta el cielo le van a encontrar defectos. Hermanos, esto no es el cielo, esto es la tierra, llena de errores, de imperfecciones. Solamente le decimos a la iglesia, hermanos, esfuércese, sea valiente, haga algo más. Jesús acaba de elogiar a Juan el Bautista y lo criticaron. De Jesús no requiere presentación si somos cristianos. Sin embargo, tampoco era santo la devoción de todo el mundo. Pablo, que leemos sus mensajes, buenos mensajes, pero decían que Pablo, su palabra era menospreciable, decían los corintios. No podemos caerle bien a todo el mundo. Sin embargo, la Biblia nos pide que seamos violentos y valientes y prediquemos, porque el reino de los cielos está siendo atacado y necesita gente violenta y valiente. El hecho es que cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, hermanos, le es muy fácil encontrar una excusa para no hacer caso. Eso es lo que pasa con la gente. Yo voy a esa iglesia, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el pastor esto, que el ujier esto, que el diácono esto, que el hermano me dijo esto. Hermano, cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad de la Biblia, le encuentra excusas para cualquier cosa. ¿Se acuerdan de nuestros hijos comiendo algo cuando no querían comer? Es que está muy caliente. Se le enfría a uno. Está muy frío. ¡Qué colerón! ¿O solo a mí me pasó? Ni siquiera procuran ser consecuentes en sus críticas, hermanos. Van a criticar a la misma persona o institución desde puntos de vista opuestos. ¿Qué quiero decir con eso? Que un día había mucha luz, pero otro día estaba muy oscuro. Que en la música tocaron esta muy suave, pero aquella era rock lo que tocaron. Aquí nadie vino a quedarle bien a usted, hermanos, perdón. No pasamos ni vamos a pasar un menú para que usted escoja qué se va a hacer. Aquí lo importante es quedarle bien a Dios y que Él salga contento. Amén. Capítulo 11, vamos a leer del verso 2 en adelante. El título de la predicación de hoy es Violentos y Valientes. Violentos y Valientes, la doble V. Voy a leerlo desde el 2 para hacer una introducción clara del tipo de personaje que Jesús nombra. Yo en realidad lo tengo del 12 en el bosquejo, pero sí quiero que sepamos un poquito acerca de Juan el Bautista.
¿Lo tenemos, hermanos? Quiero dar gracias a Dios, este mes se recogió un poco más de lo que estaban apuntados los socios. No quiere decir que fue que se dio más, sino que el mes pasado se dio menos y el antepasado que alguna gente se puso al día, otros dejaron de dar, entonces la expectativa de lo que se había que recoger es menos. Se superó este mes y mandamos gracias a Dios por ustedes. Y mañana hay reunión de caballeros a las 7, si Dios quiere, para que todos los varones vengamos, hermanos, no se queden en la casa. Ahora que después de la predicación de hoy se anime a venir. Al oír Juan en la cárcel donde estaban los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Juan en la cárcel le manda a preguntar a Jesús con sus discípulos: ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fue lo que salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? O sea, esa era la intención. O alguien con una vestidura de una manera o de otra. Pero si salió a ver un profeta, sí, os digo, y más que profeta. O sea, si usted salió a ver un profeta, sí, lo encontró. Y más que profeta, dice Cristo. Si salió a ver a alguien vestido de vestiduras delicadas, como un rey. Si salió a ver a un apóstol de la prosperidad. Pero si usted salió a ver a un hombre de Dios, dice Jesús, sí. Y no solamente un profeta, más que el profeta. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino delante de ti. Y de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No ha nacido para el tiempo de Jesús nadie mayor que Juan el Bautista, ni Elías, ni Moisés, ni Eliseo, nadie, dice. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, esa palabra es clave allí, es mayor que Juan el Bautista, que él. Aquí, o sea, el más pequeño, cuando logre estar en el reino de los cielos, en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista aquí, que fue el mayor de los profetas. Eso es lo que dice Jesús, ¿estamos bien? El 12, que es lo que más nos vamos a centrar hoy. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a quién compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis. Porque vino Juan, vea lo que Cristo acaba de hablar de Juan, ¿verdad? Vino Juan, que no comía ni bebe, y dice: este es un hombre que tiene demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando yo oigo a Jesús hablando de Juan el Bautista, oigo a Jesús de alguna manera rajando con Juan el Bautista. Jesús saca en Juan el Bautista
En este momento sería criticado porque recuerde que era familia y hay tráfico de influencias y hay, no se podrían demandarlo, ¿verdad?, por un grado muy cercano de consanguinidad. Y cualquiera pudo decir, no pierde, si es un argollón, si es de la familia. ¡Ay, en la iglesia! A eso vamos a llegar al final. La iglesia, si algo es bueno, es para dar crítica. Debería ser así, para trabajar sería una belleza. Pero eso es en la segunda parte. Juan el Bautista, Jesús elogia a Juan el Bautista de una manera increíble. Lo comparo con Job en el Antiguo Testamento, cuando Satanás se presenta delante de Dios para dar un reporte o acusarlo. Antes podía, antes de que muriera Cristo, ya no. Y Dios le pregunta, ¿qué tal mi siervo Job? Y me imagino la misma escena, temeroso de Dios, varón perfecto y ninguno como él, rajando. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? De merodear la tierra. ¿Y qué tal mi siervo Job? Le dice Dios. Job tiene. ¿Acaso que Job te alaba en balde? Pero Dios le dice, temeroso de Dios. Qué lindo concepto que Dios tenía de Job, ¿verdad? Qué lindo concepto que Cristo tenía de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista entra en dudas y le manda a decir al Señor si es Él el que habría de venir o si tenemos que esperar a otro. Porque la duda nos llega a todos. Y a veces las pruebas, hermanos, nos ponen a pensar. Y a veces el montón de problemas que tenemos nos ponen a pensar. No, y estamos deseando como enojarnos con todo el mundo y herir a todo el mundo y salir en carrera pegando gritos y arrancándonos los pelos. Juan el Bautista está en la cárcel, a punto de que le corten la cabeza. Y Juan el Bautista entra en una duda, para mí razonable, donde todos nosotros necesitamos la seguridad del trabajo realizado. Juan el Bautista por muchos años fue un hombre que se abstenía de todos los placeres mundanos. Alguien debería estudiar más la vida de Juan el Bautista hoy en día para ver que la vida cristiana no es de abundancia. Tampoco es que sea de escasez, pero no necesariamente es de abundancia, que es lo que mucha gente y apóstol de la prosperidad predica hoy en día, que el Hijo de Dios tiene que tener lo mejor, el mejor carro, la mejor casa, el mejor teléfono, el mejor solo calzado de marca y ropa de marca. Eso es algo absurdo, hermanos. Y los cristianos tenemos la culpa de mantener estos ministerios por causa de no leer la palabra de Dios y no orar. No probamos los espíritus, hermanos, no probamos. Y Juan el Bautista, cuando pregunta esto, otro evangelista dice que en el momento en que llegan los emisarios, Cristo empieza a sanar gente, a echar fuera demonios. Y entonces Cristo dice, lo que habéis visto, vayan de cuenta, lo que habéis visto, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres es anunciado el evangelio, los muertos son resucitados. Dígale a Juan el Bautista, cuando él le pregunta, ¿eres tú el que habría venido? Esperaremos a otro. Jesucristo no dijo, aquí está él, príncipe de paz, carga. Solo les dijo, no le contesta un sí o un no, solamente le dijo, vayan y le dicen a Juan lo que han visto. Eso le tiene que bastar a Juan, si soy o no soy el Mesías, porque las señales del Mesías son las que le están siguiendo. Ahora, número uno es importante saber que todos pasamos por un momento de duda. Y si usted quiere decir, al mejor mono se le cae el zapote, es cierto, hermano. No hay nadie aquí, del pastor en adelante y para abajo y para arriba, hermanos, que no haya pasado un momento de duda acerca de si vale la pena seguir a Jesús, hermanos. Si vale la pena seguir adelante o dejar todo tirado. Jesús contesta, sí vale la pena, son más las recompensas que tenemos, hermanos. Y cuando Lilia hablaba de matrimonio, ahora que oraba por los quitan y por su hey, hermanos, son más las cosas buenas que hemos pasado. Amén, hermanos. Así que sí vale la pena estar casado, sí vale la pena luchar por el matrimonio. Tal vez muchas veces hemos deseado salir de carrera, hemos deseado divorciarnos. Y como le preguntaron al hermano Pablo, como con 50 años de matrimonio, cuando estaba en vida, ¿usted ha pensado alguna vez en divorciarse? Y él dijo, en divorciarme nunca. Y la gente pensó, qué viejo más hipócrita. En matarla muchas veces, pero en divorciarme nunca. Todo
pasamos por dificultades que nos ponen contra la espada y la pared y pensamos tomar la decisión aparentemente más fácil y más rápida. Pero Juan el Bautista, ante la duda, en la cárcel, presionado. Juan el Bautista en la cárcel, hermanos, era como encerrar a un león. Inmediatamente en sus primeros momentos de cautividad, un hombre de campo, un hombre que vivía en el desierto, hermanos, que comía langostas que no eran las langostas del mar, eran chapulines. Seguro con miel, sabía muy rico, porque dice que comía langosta y miel. No era pescador, langostas, chapulines con miel. Los mexicanos saben que está rico eso, ¿verdad? Que sí comen muchos chapulines y grillos y todo. Algo debe tener de carnita, ¿verdad? Hormigas y gusanos también. Unos jogotos muy ricos comen los indios también allá en el África y en el Amazonas. Pero Juan el Bautista tiene esa duda. Ahora, Cristo dice, todo esto lo estoy haciendo a manera de introducción, entender que a todos nosotros nos llega la duda, sobre todo en los momentos duros, en los momentos de prisión. Después, Cristo demostrando que Él es el que había de venir con los milagros, con las bendiciones y porque Él está cumpliendo los requerimientos del Mesías. Y después Cristo hablando de Juan el Bautista como el más grande de todos los hombres que hayan nacido aquí en la tierra. Ahora, habla de las expectativas de la gente. Si usted sale a ver una caña que se la lleva al desierto muy debilucha, se equivocó. Si usted sale a ver un hombre vestido de realeza, con grandes ropajes, con un montón de guardaespaldas y carruaje y un avión y un jet, se equivocó. Pero si usted sale a ver un profeta, en él de verdad están cumplidos los requerimientos, salió a ver lo que era correcto. Y eso nos habla de la expectativa que tenemos nosotros de cristianismo, de la expectativa que tenemos ante la predicación. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene hoy cuando viene a oír la predicación? Porque hay gente que sale chivísima, porque sale a como entró. Nadie debe salir de como entró en una predicación. Algo tiene que pasar, no sale contento, sale chiva, pero nunca sale igual, por lo menos en la iglesia. Ahora, usted no viene a que se le complazca en la predicación, usted viene aquí a oír una palabra de Dios. Y la preparación que usted tenga, hermanos, de su corazón, de su vida espiritual durante esta semana, si usted está orando, se lo aseguro, si usted ha estado leyendo la palabra de Dios, usted va a recibir una palabra de parte de Dios hoy, por más sencilla que esta sea. Pero si su actitud ha sido una actitud religiosa durante la semana, si ha estado tan ocupado y con tanto trabajo, entre comillas, que ni estudiar la Biblia ha podido, que ni orar ha podido, hermanos, ¿qué va a recibir usted hoy? Nada. Si aunque venga Cristo a predicar, la Biblia lo enseña, la gente no recibía y más bien salía enojada. Estuvimos viendo días atrás cuando en Santiago la Biblia dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. En otra palabra, al que le cae el guante, ni siquiera se lo plante. Reciba el leñazo. Y cambie y deje de enojarse, que qué bárbaro Diego, que bárbaro el hermano, que hermano, si Dios le está hablando, que usted sienta que sea rudo, trague y atesórelo, gracias a Dios que nos habla, pero usted tiene que tener un cambio. Depende de lo que la gente saliera a ver al desierto, sus expectativas iban a ser llenas o no. Juan el Bautista ni era millonario, ni siquiera le alcanzaba para comprar en Palí. Eso digo, no para agradar a nadie, porque he oído muchos predicadores de la prosperidad que dicen que hasta ir a comprar a Palí es pecado. Así, con nombres y apellidos, por eso que mamalucha ya no come, por eso la vi muy flaco últimamente. Que ir a una ropa americana es del demonio. Y yo bendiciendo a las americanas, que son una salvada. Amén. No cabe ni siquiera una predicación, dan nombres ni predicaciones ni nada, hermanos. No toda la gente está al mismo nivel de otros, hermanos. Y lo que la iglesia tiene que enseñar es ser agradecido con lo que tiene. Que teniendo techo, abrigo y sustento estemos contentos. Si algo falta en la iglesia hoy en día es contentamiento. Depende de la expectativa que usted traiga, hermanos, así va a recibir o no. Porque Cristo dice que Juan el Bautista, casi para nosotros a nivel de hoy, era un superhombre. Ningún hombre nacido de mujer ha sido como Juan el Bautista. Sin embargo, agrega algo: en el reino de los cielos, no aquí. ¿Estamos? Que la gente a veces no coordina esa etapa. Cualquiera de nosotros, cuando ya estemos en el reino de los cielos,
va a ser mayor que lo que Juan el Bautista fue aquí, que fue el mayor de todos los profetas. ¿Estamos bien? Ok, entro a lo que vinimos. Por eso el tema de hoy es violentos y valientes. Solamente me interesa que usted tenga una imagen de Juan el Bautista, ¿de qué? De un hombre de Dios, de un hombre que salió para servir a Dios y que no anduvo buscando nunca gloria, y que él siempre dijo que él no era el Mesías porque lo confundieron muchas veces. Él dijo que él anunciaba el camino, se identificó como eso, porque hay gente hoy que casi es vice Jesús, ni siquiera apóstol ni profeta, ya está al taco con Jesús. Reescriben la Biblia, dan palabras que la Biblia no dice, hermanos. Y Juan el Bautista nunca se robó el show. Herodes creía que era el Mesías, ¿se acuerdan? Por eso le tenía respeto y miedo. Fue porque aquella mujer le danzó de una manera muy sensual y le pidió la cabeza, que se embarcó. Nunca prometa nada hasta no saber qué es lo que le piden que prometa. Papi, me promete algo. ¿Qué es lo que quiere? Está loca. A Jesús le dijeron los hijos de Zebedeo, los primos, los hijos de Zebedeo le preguntan que le prometa lo que le pidamos. Y la mamá, y dice, ¿qué es lo que quiere que le prometa? Que en el reino de los cielos uno se siente a la derecha y otro a la izquierda suya. ¿Cómo está el arroz? Cristo sentado a la derecha del Padre. Uno a la izquierda de Cristo, en medio del Padre, y el otro a la derecha. Y Cristo dice, no está pidiendo mucho. Está pidiendo mucho. Nunca prometa nada sin oír qué es lo que quiere, ¿verdad? Eso es firmar un cheque en blanco. Juan el Bautista fue el mayor de los profetas. Y aún así dije, no quedaba bien. Ahora, Pablo, hemos dicho muchas veces que ha sido el mayor de los apóstoles, el más conocido por el montón de escritos. Tampoco quedaba bien. En Corintios se le critica, tiene que trabajar para mantenerse, porque los corintios decían, usted en cartas es muy fuerte, pero en persona es muy débil, y su palabra menospreciable. Así decían de Pablo. Porque ahora vamos a ver que Cristo tiene una conclusión en un momento, que a nadie se le queda bien en la iglesia. Ni Juan el Bautista quedó bien, ni Pablo quedó bien, ni siquiera Cristo quedó bien con todos. Ok, voy a leer en lenguaje sencillo a partir del 12 al 19. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Vean la traducción: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Vean el mensaje para usted y para mí. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, del reino de los cielos. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría el profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños: tocamos flautas pero no bailaron, cantamos canciones tristes pero no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego vengo yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, no estoy en tanto ayuno, y ya no me dicen que tengo demonio. Quieren que sea como Juan el Bautista, y Juan el Bautista decían que tenía demonio. Y dicen que soy un glotón y un borracho, comilón y bebedor. Entonces, que soy amigo de gente de mala fama y de los que obedecen a Dios. No, perdón, y de los que no obedecen a Dios, como con fariseos, con publicanos y con prostitutas. Pero recuerden, y me gustó también esta palabra final, que la sabiduría de Dios se prueba por los resultados. La sabiduría la confirman los hijos. Vean lo que quiere decir en griego. La sabiduría de Dios se prueba por los resultados. La palabra violentamente en griego es una palabra biazo, con Z, tildado nada, biazo, que
traducida textualmente es meterse a la fuerza. O sea, para entrar al reino de los cielos, David, hay que meterse a la fuerza hoy en día. Por eso Cristo en sus predicaciones y en las invitaciones, y la gente que vaya a predicarle y que le invite a las bodas del Cordero y no van, y otros no quieren ir, dice Cristo, hay los fuerza a entrar. Meterse a la fuerza, violentamente, lo arrebatan. Sufrir violencia, esforzarse, ser atrapado violentamente. Y en arrebatar, solo los violentos lo arrebatan, la palabra es más traducida como arado. ¿Ves qué vacilo? Me llamó la atención, digo, pero ¿qué tiene que ver arado? Porque es como trabajo, es como sembrar. El reino de los cielos hay que trabajar arduamente, sembrando, hermanos, y no desistir. Usted tiene que ser insistente. Entonces yo voy a romper este pasaje en varias partes para hablar de él, y la primera es, hermanos y hermanas, primero pellizquese, pero la primera parte es, nuestras bases cristianas están siendo atacadas. Me llamó mucho la atención porque esta es una predicación de Cristo, estamos hablando de 2000 años. Y hoy en día, hermanos, nuestras bases como cristianos y la iglesia está siendo atacada violentamente. Y nosotros somos cristianos pasivos. Y déjeme decirle algo, los cristianos pasivos no entran al reino de los cielos. Estoy hablando muy fuerte, ¿sí? La Biblia dice, si nos están atacando violentamente el reino de Dios, solamente los violentos entran al reino de Dios, dice, y lo arrebatan. Porque usted no se está dando cuenta de algo, hermano, están minando nuestras familias, están minando la espiritualidad. Costa Rica ha sido entregado a Satanás. Tenemos un gobierno ateo, pro LGTBU y HIJK, no sé cuál es más, pro aborto, en contra de Dios y, como dice la Biblia, del anticristo y todo lo que tenga que ver con Dios, David. O sea, es que este panorama para el anticristo y para el falso profeta está puesto. Dice que se va a poner a Dios y todo lo que se nombre igual a Dios. Hoy en día, cuando usted dice algo de Dios, Dios lo bendiga, Dios lo acompañe, gracias a Dios, la gente lo critica, y hay trabajos en que ya es prohibido decirlo. Estoy hablando de Costa Rica, no estamos hablando de otros lados. Y si no, y si usted no acata esas órdenes, usted va a ser atacado violentamente, memorando, echarlos del trabajo justificadamente. Por eso es que se quiere en Costa Rica un Estado laico, sin religión. Yo prefiero la Iglesia Católica como religión oficial, porque los enemigos de mis enemigos, César, son mis amigos. Y la Iglesia Católica defiende el matrimonio entre hombre y mujer, defiende la vida y está en contra del aborto, y defiende el Estado confesional, no laico. Porque cuando todas las religiones lleguen a ser iguales a un Estado laico, aquí pueden entrar unos satánicos y estar ahí al frente haciendo un culto satánico en medio del culto. Son lo más irrespetuoso del mundo. Lamentablemente se supone que los que más universidad tienen, no necesariamente los más educados. Y eso es lo que se ha vendido. La iglesia, la que debe estar predicando el reino de Dios, hermanos, ha sido atacada violentamente a nivel mundial, apoyada por organismos tan fuertes como las Naciones Unidas mismas y por grandes fortunas, hermanos, internacionales. Y en Costa Rica, que no es la excepción, se está metiendo fuertemente, porque para las cosas malas sí somos buenos para adoptarlas y para imitarlas. Esas nuevas corrientes disque progresistas desean borrar a la iglesia de la faz de la tierra. Yo sé que no lo van a lograr, hermanos, al final, pero la consideran una amenaza para el pensamiento libre, y dice que nos hemos convertido la religión, igual que lo decía Karl Marx, hermanos, en el opio de las naciones.
que la religión está haciendo a la gente que deje de pensar. Costa Rica ha entrado con fuerza esta corriente, hermanos, en todo lo que tenga que ver con nombrar a Dios, y ya está golpeando fuertemente y violentamente a la iglesia, y está logrando robarle sus raíces, quitándole la palabra de Dios, e incluso borrando la palabra de Dios de cualquier libro que exista a nivel nacional. Ya piensa prohibirse la constitución política, ya el juramento a la patria ya no tiene que ver nada con Dios. Si así no fuera Dios y la patria os lo demande, ahora no, ahora si así no fuera la patria y la federación os lo demande, la patria y el club de atletismo. A nivel de Canal 13 se prohíben los rezos, se prohíben las imágenes ya, gente que tenga rosarios. Nosotros no es que estemos de acuerdo en eso, pero la gente va eliminando de cualquier símbolo, de cualquier recuerdo religioso. La iglesia está siendo atacada violentamente, hermanos, así como dice Jesús hace 2000 años, y es un ataque contra los valores más arraigados de la sociedad, que aún siendo una sociedad no cristiana, ha conservado valores dentro de sí que fueron inspirados por gente temerosa de Dios. Este ataque frontal contra la familia, hermanos, está minando las raíces más profundas y haciendo tambalear una institución que fue puesta por Dios. Es que no medimos, hermanos, el ataque que está viniendo a la familia. Vean, hermanos, esto empezó por quitarle autoridad a los padres con los hijos. Hoy en día no sabemos ni cómo disciplinar a los hijos. La corriente mundial y de los psicólogos, hermanos, que a los niños se prohíbe pegarles. La corriente para mí de todo el tiempo fue que unos dos fajaditas bien pegaditas, que una tablita de la corrección bien pegadita en el trasero no le hacía daño y más bien ayudaba mucho. A muchos de nosotros nos maltrataron, no nos golpearon, y más bien gracias a Dios que nos volaron cincha. En tiempos que éramos unos santos, hermanos, comparado con lo que se ve ahora en los muchachos. Pero hoy en día es prohibido pegar. Decía el doctor Abel Pacheco que antes a los huilas se les hinchoneaban y no había problema. Hoy no se le pegan y todos pasan desde el psicólogo. La Biblia dice que la necedad está en la espalda del joven. La Biblia, no la sala cuarta, no el magistrado que tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones. La Biblia dice, la necedad está en la espalda del joven y solo la vara la saca de él. Entonces, si es solo la vara la que saca la necedad, a veces déjese de varas, y si tiene que volar cincha, tiene que volar cincha. No se apure a flagelarlos ni a destruirlos, pero de vez en cuando no hace mal. Mañana, si Dios, no, el miércoles, si Dios quiere,